Abramos la palabra del Señor en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Mateo, capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Que el Señor siempre nos bendiga al leer su santa palabra. En esta semana que concluye con este día, estaba en el dilema de qué tema traer para predicar. El sábado pasado estuvimos en Sacramento y predicamos otro mensaje distinto a este. Quería ser dirigido por el Espíritu Santo con relación a la selección del tema que habría de predicar en este día, acorde a la necesidad del momento. Y en este pensar profundo en la palabra de Dios y ver qué tema traer a la congregación, cuando desperté al día siguiente, después de haber estado pensando sobre el mensaje que debía traer, recibí por testimonio de Dios el mensaje que hoy voy a predicar, porque vino a mi mente esta frase: el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y de ahí entendí que Dios quería que hablara de esta doctrina, de esta enseñanza acerca del arrepentimiento. Todos los seres humanos deseamos buenas cosas. Deseamos ser felices, ser prósperos. Deseamos vivir en paz, en tranquilidad, en armonía, disfrutar de esa seguridad que nosotros necesitamos para levantarnos todos los días y estar contentos, estar satisfechos y complacidos. Todos deseamos los beneficios de Dios, que el sol salga cada día, nos transmita las vitaminas que necesita nuestro cuerpo, que tengamos agua potable para beber, esa agua que desciende del cielo y que llena la tierra, hincha la tierra para que la tierra dé su fruto a su tiempo. Todos necesitamos también de ese aire puro que podemos recibir para que nuestro cuerpo se mantenga saludable. Todos necesitamos salud, que Dios nos dé salud, que Dios nos colme de esa bendición de tener la capacidad de enfrentar los desafíos y los momentos de la vida con la destreza necesaria, la energía necesaria, la fortaleza necesaria. Todo esto viene de Dios y el ser humano lo ansía, lo desea. Deseamos paz, deseamos seguridad, deseamos salvación, pero para participar de esos beneficios permanentemente, la Biblia enseña que es necesario el arrepentimiento. Es necesario que nos arrepintamos de andar en caminos contrarios a la voluntad de Dios. Porque ese Padre amoroso que bendice toda la raza humana, que hace que su sol salga sobre buenos y malos y que la lluvia caiga sobre justos e injustos, ese Dios ha dado su ley al mundo para que el mundo sea regido por esa ley, y en la medida en que el hombre recibe, percibe esa ley, la acata, la obedece, recibe bendición de parte de Dios. Una bendición que es duradera, que es
permanente. Si nosotros deseamos que la bendición de Dios permanezca en nosotros, debemos interpretar, conocer y obedecer su santa y divina voluntad expresada en su santa ley. Y cuando no andamos conforme a esa ley y a esa norma de vida que Dios nos ha dejado, tenemos la necesidad de arrepentirnos, de no andar en esas leyes, en esas normas que fueron dadas para nuestro bien. También para nosotros experimentar lo que es la regeneración, que es ese nuevo nacimiento en que todas las cosas son nuevas, nos corresponde arrepentirnos y poner toda nuestra confianza y toda nuestra fe en aquel que llevó sobre sí nuestros pecados para que en él nosotros fuésemos justificados y perdonados. Así que la palabra de Dios nos enseña este tema como básico para nosotros recibir las bendiciones de Dios, la gracia de Dios. El arrepentimiento no es opcional, es una norma que Dios establece que todos los hombres se sometan a su voluntad porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Lo creen? Él es Rey de reyes y Señor de señores, y como Rey merece ser adorado y ser obedecido. Y más que Rey, es el dueño del universo, es el dueño del mundo, tiene control de todas las cosas. Por eso Él merece ser obedecido. Pero esto es posible en lo que respecta a la bendición que recibimos de parte de Dios. Es posible si tú y yo nos proponemos en este día, por la voz del Espíritu, arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos a Dios, las bendiciones de Dios serán permanentes en nuestra vida. Podemos conservar las bendiciones de Dios. Es como la cisterna que no tiene grieta, ¿verdad? Puede retener el agua. Nosotros retenemos la bendición de Dios cuando no tenemos grietas en nuestras vidas, cuando no tenemos pecados en nuestras vidas, podemos retener la bendición de Dios. Y por esa razón Dios nos manda en su palabra a arrepentirnos de nuestros pecados, a obedecer su voz, a volvernos a Él antes que sea demasiado tarde. Así que es la oportunidad que el Espíritu Santo nos da a través de este sermón a volvernos a Dios antes que sea demasiado tarde y podamos conservar su bendición. Hoy quiero hablarle acerca de la importancia del arrepentimiento, la naturaleza del arrepentimiento y los resultados del arrepentimiento. Son tres cosas muy importantes: la importancia del arrepentimiento, la naturaleza del arrepentimiento, los resultados del arrepentimiento. Vamos a ir al primer punto a tratar la importancia del arrepentimiento. La Biblia llama a los hombres al arrepentimiento. Esto es un tema importante en las Escrituras, es crucial en las Escrituras. Vamos a ver en el Antiguo Testamento las escrituras que aparecen que nos hablan acerca del arrepentimiento. La primera se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice la escritura: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios le está diciendo a su pueblo, a personas que conocían su ley, a personas que conocían su palabra,
pero que se habían vuelto atrás, que se humillaran, que invocaran su nombre, que oraran a Él, que buscaran su rostro y que se convirtieran de sus malos caminos, porque de esa manera Él también podría escucharlos desde los cielos, podría perdonar sus pecados y podría sanarlos de sus enfermedades. Así que el arrepentimiento es algo que no solamente es enseñado o predicado a las personas que nunca han conocido la ley de Dios, la palabra de Dios, sino que el arrepentimiento es para todos los hombres, incluyendo los cristianos. En Proverbios 28, versículo 13, dice el autor de este libro: el que encubre sus pecados, o sea, el que tapa, el que esconde, el que oculta sus pecados, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Si tú y yo queremos ser prosperados, si tú y yo queremos crecer en el orden espiritual y conservar las bendiciones que Dios nos da, no podemos mantener pecados ocultos en nuestras vidas sin ser confesados. Dice la Escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si los confesamos, debemos confesar nuestros pecados. Señor, confieso que te he ofendido, que he pecado contra el cielo y contra ti, que te he desagradado. Perdona mis pecados. Es la primera sesión o el primer nivel del arrepentimiento, la confesión de pecado. Dios dice en su palabra que si queremos ser prosperados, tenemos que confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos para alcanzar la misericordia de parte de Dios. Otra escritura la encontramos en Isaías 55, versículo 7. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea que Dios está dispuesto a perdonar todas nuestras iniquidades, pero se nos manda aquí a dejar cosas que desagradan a Dios. Dice la Escritura: deje el impío su camino, deje el impío su mal proceder, deje el impío sus malos hábitos. Y hay otra palabra, otro verbo que se aplica aquí, que es acción: y vuélvase a Jehová. Este volverse significa andar en los caminos que Dios ha trazado en su santa ley, que expresa su voluntad. Esto es lo que vemos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también se nos habla del arrepentimiento como algo básico e importante. En Mateo 3, del 1 al 2, dice la Escritura: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A Juan le tocó la oportunidad de ser un heraldo del rey. Él iba delante del rey que iba a venir anunciando: preparen los corazones, preparen sus vidas. El reino de Dios se acerca a la tierra y todo hombre debe arrepentirse de sus pecados para formar parte de ese reino. En Marcos 1, del 14 al 15, dice la Escritura que también Cristo predicó del arrepentimiento. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El reino de Dios se acerca y el hombre tiene que adoptar una compostura en consonancia con ese reino. Debe abandonar sus pecados, arrepentirse
de sus pecados y creed en el anuncio del Evangelio. El anuncio del Evangelio dice claramente que un hombre se entregó por nosotros para llevar sobre sí nuestra culpa y perdonarnos de nuestros pecados. Al volvernos a Dios y confiar en ese medio de salvación que Dios ha provisto, todos somos perdonados. En Hechos 17, versículo 30, este es el anuncio que da el apóstol, que dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A todos los hombres que se arrepientan. La voluntad de Dios con relación al arrepentimiento es que todos los hombres se arrepientan. Pero habiendo Dios pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora en estos momentos manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y el apóstol Pedro, hablando acerca del arrepentimiento, dice que Dios tarda su venida, que Dios retarda su venida por el propósito que Él tiene de que muchos sean salvos. Porque si Cristo viene y no nos hemos arrepentido, nos perdemos en el infierno. No hay esperanza de vida eterna para nosotros. Por eso dice Pedro en 2 de Pedro 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Algunos piensan que Dios se tarda mucho, que Dios no viene pronto a buscar a su pueblo. Pero mira lo que dice Pedro: Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca en el infierno, sino que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Así que la tardanza de Dios en cuanto a su venida consiste precisamente dando tiempo para que todos nos arrepintamos. Es parte del mensaje incluso de la gran comisión. En Lucas 24 del 45 al 47 dice la escritura: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lo más trascendental o lo más importante del evangelio que nosotros predicamos es que Dios nos está llamando a ponernos en comunión con Él, a reconciliarnos con Él por medio del arrepentimiento. Dios quiere que nos arrepintamos, y esto es esencial en el mensaje del evangelio. Es esencial también el arrepentimiento para salvarse de la ira de Dios. La ira de Dios va a ser vaciada sobre todas las naciones. Cuando Cristo venga, va a haber una manifestación nuclear, global, de la ira de Dios. Y todas las cosas que están profetizadas en la palabra de Dios se van a cumplir al pie de la letra. Dios vendrá a juzgar a las naciones. Dios vendrá a condenar al hombre por el hecho de pecar, de ir en contra de su santa ley y no arrepentirse. Por eso dice Pablo, hablando acerca de esa muchedumbre que se resiste a arrepentirse, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Dice Pablo en Romanos 2, del 5 al 6. Él le habla a esa multitud de personas que, viendo las maravillas de Dios, viendo la gloria de Dios a través de las cosas hechas, niegan a Dios, no quieren reconocerle como Dios, y en lugar de Dios reconocen a las criaturas antes que al Creador. Prefieren inclinarse ante algo que Dios ha creado que inclinarse ante aquel que ha creado el mundo, porque el hombre
no quiere someterse a la voluntad de Dios, no quiere abandonar sus pecados. Y dice Pablo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El rehusar, el negarse a arrepentirse, nos expone a ser objetos de la ira venidera cuando Dios venga a juzgar la tierra. Salomón hace una advertencia incluso a la juventud, porque la juventud es muy dada a olvidarse con frecuencia de Dios. Y en Eclesiastés 11, versículo 9 dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Haz lo que te dé la gana, vive conforme a tu vida y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Haz todo lo que venga a tu corazón, todos los deseos de tu corazón cúmplelo, pero sabe que sobre todas estas cosas un día te juzgará Dios. Un día estarás frente al tribunal de Dios para responder por lo que hiciste estando en el cuerpo. Cristo incluso anuncia ese día de la ira venidera cuando el profeta Isaías repite o da a conocer las palabras que Cristo enuncia en el Nuevo Testamento. En Isaías 61 del 1 al 3, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Hay un día en que Dios se vengará de la humanidad por todo lo que la humanidad está haciendo con el mundo que Él creó y con las normas que Él estableció. El día de venganza del Dios nuestro. Él vendrá también a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión, a los creyentes se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y estos que hacen la voluntad de Dios, que han escuchado el evangelio, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Mi hermano, acabamos de ver cuán importante es la doctrina del arrepentimiento en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La Biblia llama a los hombres al arrepentimiento. Mi hermano, es la voluntad de Dios que nos arrepintamos. Es parte del mensaje de la gran comisión y es esencial para salvarse de la ira venidera. Esta es la importancia que tiene el arrepentimiento. Ahora pasemos a considerar la naturaleza del arrepentimiento. Veamos primero lo que no es, para luego ver lo que sí es el arrepentimiento. Lo que no es. El arrepentimiento no es hacer penitencia. Hacer penitencia es tratar de limpiarse uno mismo, ¿verdad? Muchas personas dicen, bueno, voy a pecar y voy a hacer esto o aquello y después voy a hacer buenas obras. Y de esa manera yo me voy a limpiar de todo lo malo que yo hice atrás. Y es una cuestión de solucionar el peso, darle solución al peso de la culpa. Cuando hacemos algo indebido, la culpa como que nos doblega, no nos permite estar tranquilos, porque hay en nosotros lo que llamamos la conciencia, que nos reprende cuando hacemos lo malo y nos bendice o nos alaba cuando hacemos lo bueno. La culpa es algo que Dios ha puesto en el ser humano para que el ser humano reflexione en base a lo que hace bien y en lo que hace mal. Pues bueno, el arrepentimiento no es hacer penitencia, no es tratar de limpiarse a sí mismo uno, porque esto es imposible. Nosotros no podemos limpiarnos a nosotros mismos de nuestros pecados. Tampoco es una reformación.
atacar unos pecados que para nuestros ojos son ofensivos y dejar otros que son más llevaderos o más admisibles. No, el arrepentimiento no es reformación, es transformación. Debemos entender que uno no puede dejar los pecados sin volverse completamente a Dios. Dice la Escritura, vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Tampoco el arrepentimiento es estar convencido de que hemos pecado. Porque muchas personas reconocen que son pecadoras y que han cometido pecados. Pero esto no es arrepentimiento. Tenemos el ejemplo de Félix. Pablo estaba predicando en medio de sus cárceles y sus persecuciones. Y estaba frente a Félix, una celebridad del mundo político de entonces. Y Pablo empezó a predicar el evangelio frente a Félix. Y dice Hechos 24-25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. O sea que Félix no quiso lidiar objetivamente con su pecado. Él reconoció que era un pecador, pero le dijo a Pablo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. No se recoge en la palabra de Dios que Félix se haya arrepentido. Él reconoció lo que Pablo estaba hablando era cierto, era verdadero, pero él no quería corresponder a las palabras, al mensaje de Pablo arrepintiéndose de sus pecados. Ciertamente la convicción de que uno ha pecado contra Dios es un paso hacia el arrepentimiento, pero no es el arrepentimiento. Tampoco el arrepentimiento es una confesión que uno ha pecado. Cuando uno confiesa su pecado, muchos confiesan que han pecado, pero siguen en lo mismo, como el caso de Faraón. En Éxodo 9, 27 y del 34 al 35 se nos habla de que Faraón reconocía que había pecado, confesó su pecado, pero él no se arrepintió de sus pecados. Dice la Escritura, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Él está reconociendo su pecado, y no solamente su pecado, el pecado de su nación. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Así que confesó sus pecados Faraón, pero no estuvo dispuesto a volverse a Dios. Así que el arrepentimiento no se puede limitar solamente a una confesión. No es solamente sentir también tristeza por el pecado. Puedes sentir tristeza, dolor por lo que hiciste mal. La tristeza puede ser provocada por las consecuencias del pecado, porque el pecado trae muerte. Dice la Escritura, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando vienen las consecuencias del pecado, uno puede sentir tristeza por el pecado, pero eso no es arrepentimiento. Veamos entonces lo que sí es arrepentimiento. Es un cambio de pensamiento y actitud hacia Dios y hacia el pecado. Tenemos que volverlo a repetir. Es una actitud, un cambio de actitud y de pensamiento hacia Dios y hacia el pecado. Una ilustración con relación al arrepentimiento la encontramos en Mateo 21 del 28 al 30. Dice el Señor, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí,
Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Cuando Cristo hizo este enunciado frente a los escribas y fariseos que estaban escuchando el mensaje de Cristo, ellos aún no se habían arrepentido, sin embargo oraban a Dios, seguían en sus pecados ocultos, no se habían apartado de ellos, y Cristo les dice, las rameras y los publicanos irán delante de ustedes en el reino de Dios, porque ellos se han arrepentido, se han vuelto a Dios de sus malos caminos. Así que el arrepentimiento incluye cambiar de actitud, cambiar de pensamiento con relación a Dios y con relación al pecado. Incluye sentir tristeza por haber sido rebelde contra Dios, porque sentimos esa tristeza y esa tristeza nos lleva al arrepentimiento. Dice 2 Corintios 7 del 9 al 10, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, Pablo hablándole a la iglesia de Corinto. Me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Hay una tristeza que llega a nuestra vida que es para producir arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una distinción aquí entre la tristeza que produce Dios para arrepentimiento y salvación y la tristeza que produce el mundo. El mundo basa toda su gloria en la fama, en el poder, en el dinero, en la moral pública. El mundo ama ser visto ante las demás personas como personas honorables. No importa si en la casa te comportas como un impío, como un malvado, como un rebelde, como un mal hablado, pero ante las personas todo el mundo quiere poner su buena imagen. Y cuando esa imagen se afecta, los hombres se sienten muy tristes, no porque sientan deseo de arrepentirse por lo malo que hicieron, sino porque quedaron mal ante otros. Esa es la tristeza que produce el mundo. Yo hago lo que hago para quedar bien ante las personas, pero cuando quedo mal, siento tristeza. Bueno, esa tristeza que es según el mundo no es según Dios, porque no produce arrepentimiento. Es una tristeza basada en la reputación. Perdiste la reputación, la buena imagen y siente tristeza y pesar y dolor por el pecado que cometiste. Pero la tristeza que es según Dios produce una tristeza, un pesar en el corazón que nos lleva a cambiar de actitud, a no ser iguales, a ser distintos, a procurar andar en los caminos de Dios. Porque la tristeza esa llega hasta el grado de llevarnos a darle la espalda al pecado. Y eso es arrepentimiento. Significa dar la espalda a la rebelión contra Dios y volverse hacia Dios. ¿En qué consiste el pecado? El pecado consiste en hacer, decir o pensar en cualquier cosa que no esté en perfecta armonía con la ley de Dios o con la mente de Dios. El hijo menor de la parábola del hijo pródigo llegó a su padre y le dijo: Padre, dame la herencia de los bienes que me pertenece a mí. Yo quiero disfrutar de esos bienes antes que tú te mueras y antes que sea firmado el testamento. Yo quiero en tu vida gastar la parte que me corresponde a mí. Y dice que el padre le dio los bienes que le pertenecían. No era parte de la costumbre de la nación de Israel darle
los bienes en vida a los hijos. Sin embargo, sí que cuenta Cristo en la parábola que el padre le dio los bienes y se fue muy lejos y los gastó con amigos y con rameras, gastó ese dinero, y cuando se vio ya solo allí, sin amigos, sin dinero, y que no tenía con qué pagar su comida, se afilió a alguien para que le ayudara a resolver un trabajo que le permitiera el sustento. Y el único trabajo que encontró fue cuidando cerdos. Y dice la escritura que allí solo, triste, desamparado, abandonado por sus amigos, sentía deseo de comer de aquellas algarrobas, pero nadie le daba. Y allí, sintiéndose de esa manera, volvió en sí y dijo en Lucas 15, del 17 al 20: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún él estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Esto es un ejemplo claro de lo que es arrepentirse, es volverse del pecado a Dios, es abandonar la vieja vida, el viejo estilo de vida, para volverse a Dios, para ir en dirección a Dios, para acatar los principios y las normas de Dios. El hijo pródigo no ocultó su pecado, lo confesó ante su padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser recibido como tu hijo, pero tenme como uno de tus jornaleros. Él sabía que solamente en la casa de su padre había abundancia de pan, y que lejos de la casa de su padre él no podía ser sustentado y ser protegido y llevar una vida de paz y de seguridad. Eso es arrepentimiento, es volverse a Dios, porque solamente Dios tiene lo que nos falta a nosotros. Pero dice la escritura en Proverbios 28, 13, que el que encubre sus pecados, el que los tapa no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. El hijo pródigo alcanzó la misericordia del padre. Y cuando el padre lo besó, lo abrazó, no se avergonzó de su mal olor a cerdos, no se avergonzó de su vestimenta, no se avergonzó de su suciedad. Ordenó a sus siervos que le cambiaran de ropa, pongan vestido nuevo. Ordenó a sus siervos que quitaran sus calzados y pusiesen calzado nuevo, que pusieran anillo en su dedo. Y ordenó que mataran el becerro gordo para hacer una gran fiesta y gozarse, porque el hijo perdido había sido hallado. El hijo que estaba muerto había ahora revivido, había cambiado completamente de vida, se había vuelto a su padre. El hijo pródigo alcanzó misericordia porque se arrepintió. Siempre que nos arrepintamos tendremos buenos resultados, porque la voluntad de Dios es que tú y yo nos arrepintamos y que no andemos en los pecados que ofenden la ley de Dios. Ahora, ¿cuáles son los resultados del arrepentimiento? El hijo pródigo pudo disfrutar de la comunión nuevamente con el padre, estaba alejado. El hijo pródigo pudo disfrutar de aquellos manjares que él ansiaba cuando estaba distante de la casa de su padre. El hijo pródigo pudo disfrutar de la seguridad nuevamente que ofrece su padre. Pudo restaurarse, pudo volverse de sus pecados a Dios,
pudo cambiar de vida, pudo tener comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque confesó sus pecados y los abandonó, y por esa razón tuvo todas estas bendiciones. El arrepentimiento tiene resultados muy buenos. Porque el arrepentimiento no solamente entraña pesar y confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos, también entraña poner la fe en aquel que promete perdonarnos. Poner la fe en aquel que promete perdonarnos de todos nuestros pecados. La fe y el arrepentimiento son inseparables. El hijo pródigo allá distante puso la fe en su padre nuevamente. Había perdido la fe, pero la puso nuevamente su padre y vino en arrepentimiento y su padre lo perdonó. Bueno, esto es una semblanza, un ejemplo de lo que Dios hace con todo aquel que reconoce su pecado y se vuelve a Dios y pone su fe en Jesucristo para que esos pecados sean perdonados. Dice Hechos 20:21 que Pablo en Mileto testificó a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento sin fe en Dios, de que Dios nos va a perdonar, no es un verdadero arrepentimiento. Tampoco uno puede poner su fe en Cristo sin estar arrepentido de su rebelión contra Dios. Uno tiene que arrepentirse de haber andado en rebelión contra Dios. Como es la expresión de David cuando pecó, cuando cometió aquel pecado de adulterio, de homicidio. Él dijo, contra ti he pecado, Dios. Solamente contra ti. Me he rebelado contra tu santa ley. Por eso pidió que Dios le limpiara de sus rebeliones. El resultado más importante del arrepentimiento es la salvación que Dios ofrece en Cristo Jesús cuando confesamos nuestros pecados y nos volvemos a Él. Dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza que produce el mundo no produce salvación, produce muerte. Sin arrepentimiento, mi hermano, no hay salvación. Una vida cambiada es el resultado de una vida arrepentida. Dice Lucas 3, del 5 al 8. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes Juan, que salían para ser bautizadas por él, y dentro de ellos había muchos religiosos, y por esa razón dijo, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Aquellas personas que estaban vestidas de blanco, aquellas personas que usaban aquellos atuendos como sacerdotes, estaban tan distantes, tan alejadas de Dios, que afirmándose en el hecho de que tenían a Abraham por padre, creían ser salvos y estaban perdidos. Y Juan les dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mi hermano, no importa lo que tú te pongas o te dejes de poner, Dios mira el corazón. Dios mira lo que está pasando allí dentro donde nadie más puede ver. Y Dios sabe la realidad de tu corazón, la realidad de tu vida. Y te llama a ti y me llama a mí a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque la vida cristiana no se basa en venir al templo, cantar, leer la Biblia, por 2 horas estar aquí congregados con los hermanos y tener comunión unos con otros. La vida cristiana se basa en un estilo de vida, en vivir para Dios y manifestar los frutos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos? El cambio, la transformación que Dios hace en nuestros corazones.
De manera tal que nuestras obras son distintas, son nuevas. Como dice Pablo, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabes, mi hermano, cuál es la noticia más grande que alegra los corazones o las vidas de los ángeles que están en el cielo? El arrepentimiento de los pecadores. Dice Lucas 15:7, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y la pregunta que Dios nos hace a nosotros, a todos nosotros, es la siguiente: ¿se ha arrepentido usted de sus pecados? La tristeza que usted experimenta, ¿es la tristeza que lo lleva al arrepentimiento para salvación o la tristeza que produce el mundo y produce muerte? ¿Qué piensa usted del arrepentimiento? ¿Lo limita tan solamente a sentir tristeza y pesar cuando comete un pecado o entraña más que eso, confesar el pecado, apartarse de ellos y volverse en dirección a Dios? ¿Es para usted el arrepentimiento el acto de arrepentirse una sola vez o un estilo de vida en que tú y yo vivimos manifestando la gracia de Dios y manifestando nuestra concordancia con los pensamientos y la actitud de Dios para con nosotros? La Biblia habla de los frutos de arrepentimiento, que es una vida cambiada. De no ser así, dice la Escritura, que aún la ira de Dios está sobre nosotros por no habernos arrepentido sinceramente. Y el arrepentimiento nos guía a poner nuestra fe en aquel que nos libra de la ira venidera. Vayamos a Juan 3:36. Dice la Escritura en Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que cree en el Hijo porque se ha arrepentido de sus pecados. Porque no tiene sentido creer en Cristo y no arrepentirse de sus pecados. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, porque tiene que arrepentirse, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea que la ira de Dios está sobre todos aquellos que no se arrepientan. Pero mira qué Dios tan amoroso nosotros tenemos. Como dice el apóstol en Hechos 17:30, Dios habiendo pasado habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El deber de Dios es salvarnos. El deber de Dios es transformarnos. El deber de Dios es darnos vida. Pero tu deber y mi deber es arrepentirnos y poner nuestra fe en Jesucristo. Esa es nuestra responsabilidad para nosotros recibir la bendición de la salvación. ¿Los cristianos pecan también? Sí, los cristianos pecamos también. Dice Juan que el que no admite que ha pecado o que no tiene pecado es un mentiroso, porque todos pecamos. Pero hay una diferencia entre una persona que comete un pecado y otra persona que vive en el pecado. Y hay una diferencia. La persona que vive en el pecado como un estilo de vida todavía no se ha arrepentido. Pero la persona que peca, reconoce su pecado, se arrepiente, confiesa su pecado y se vuelve a Dios, es una persona que es salva, porque la sangre de Cristo está disponible para perdonar nuestros pecados. Pero la sangre de Cristo perdona, cambia, regenera a aquel que se arrepiente, que reconoce que el pecado es ofensivo a Dios y ya no quiere andar en esos pecados porque es un estilo de vida que nos separa de Dios. Ahora, la pregunta para ti como creyente y para mí como creyente es la siguiente: ¿de qué tú y yo debemos arrepentirnos? Quizás no sea de adulterio, quizás no sea de hurto, quizás no sea de fornicación,
Quizás no sea porque tomamos el nombre de Dios en vano, pero quizás pueda ser que hacemos mal juicio de otras personas. Y la palabra de Dios dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Cuando, no, yo pienso que fulano es así, sin estar en el corazón y en la mente de fulano. Eso es pecado. Quizás también hemos guardado rencor y odio en nuestro corazón contra alguien por algo malo que nos hizo. Eso también es pecado ante los ojos de Dios. Y el Señor quiere que nos arrepintamos. Quizás por llevar a otros con nuestro mal ejemplo a ofender a Dios. Cuando una persona ve a un creyente que dice malas palabras o un creyente que hace algo malo, esa persona que no conoce a Dios se siente estimulada a blasfemar el nombre de Dios. ¿Cuántas personas por nuestro mal ejemplo blasfeman el nombre de Dios? Y eso es pecado. Y tenemos que decirle, Señor, perdóname porque yo no he sido un buen ejemplo para mi hijo o para mi hija. Perdóname porque yo como padre no me he comportado de la manera que debiera comportarme conforme a tu palabra. Y ahora mi hijo se siente estimulado a hacer las obras malas que yo hago. Y eso puede pasar en cualquier contexto, en el contexto de trabajo, del hogar. Quizás también hemos pecado por reemplazar a Dios por nuestro yo. Porque decimos, sí, la Biblia dice esto, pero yo digo esto otro. Debemos revisar, aparte de andar en alguna obra de la carne que condena la palabra de Dios como pecado, tenemos que revisar qué otra cosa en nuestra vida está interponiéndose entre Dios y nosotros y nos lleva a no arrepentirnos y a atesorar para nosotros mismos, como dice la Escritura, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hermanos, debemos revisar todas estas cosas en nuestra propia vida. Debemos estar conscientes que es la vida eterna la que está en juego y debemos manifestar un verdadero arrepentimiento. Que Dios nos dé entendimiento a nosotros como creyentes para reconocer en todo momento en qué hemos pecado, en qué hemos fallado, para confesar nuestros pecados y decirle, Dios, he pecado contra ti, perdona mis pecados, límpiame en la sangre de Jesucristo, santifícame en tu Espíritu Santo, renuévame, cámbiame por completo porque he ofendido tu nombre. Y dice Pablo que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, fuimos comprados. Mi hermano, tú no te perteneces a ti, tú perteneces a Dios. Si ya te has convertido, te has entregado al Señor, tú eres propiedad de Dios. Dios es tu amo, Dios es tu rey, Dios es tu Señor. Y ahora te corresponde a ti, me corresponde a mí hacer la voluntad de Él, porque fuimos comprados en la sangre de Cristo Jesús. Mira lo que dice la Escritura, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que es importante que reconozcas que eres templo del Espíritu Santo, que eres templo, que eres casa de Dios, que eres edificio de Dios, que somos templo de Dios y que debemos honrarlo a Él en ese templo que somos nosotros. En el tiempo antiguo se infiltró en la iglesia el concepto de que uno podía hacer lo que quisiera con su cuerpo, simplemente que mantuviera la comunión con Dios, porque el alma es espiritual y la carne es carnal, es materia, y como la carne es enferma y en ella mora el pecado, dale a la carne todo lo que tú quieras porque no vas a ofender a Dios si mantienes tu espíritu intacto en comunión con Dios. No importa que la carne haga lo que quiera hacer, no importa que tú agrades a la carne en lo que ella te pida
Concédele esos gustos a tu propia carne, a tu propia concupiscencia, porque el espíritu es perfecto, el espíritu es intacto, no puede ser corrompido, no puede corromperse. La carne sí, pero el espíritu no, y tú eres espiritual. Entonces se infiltró este concepto y Pablo quiso poner un pare a eso y dijo en 1 Corintios 6:13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a la otra destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que si ya tú te hiciste miembro del cuerpo de Cristo, tú no le puedes entregar tus miembros a alguien que no es parte de tu vida, como es una persona que está casada legalmente. Y por eso Pablo dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Hermano, Dios inventó todos los placeres que existen. Satanás no inventó ni un placer. Lo único que hace Satanás es incitarte, tentarte a ti y a mí para que practiquemos el placer fuera del contexto donde Dios lo ha bendecido. El matrimonio es santo, puro, sin mácula. No hay mancha allí, no hay perversidad allí, pero la fornicación y el adulterio, la Biblia lo condena en su palabra. Por eso, básicamente, Pablo le dice a su iglesia en Romanos 6:19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque hemos sido libertados de nuestros pecados, hemos sido lavados de nuestros pecados, hemos sido hechos siervos de Dios, y ahora tenemos que producir el fruto de santificación, y como fin vamos a tener la vida eterna. Ahora vamos a revisar la última escritura en Hebreos 12, versículo 1, y esto lo dice Pablo a su iglesia. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros los cristianos tenemos que estar también decididos, resueltos a abandonar nuestros caminos y nuestros propios pensamientos que se rebelan contra Dios. Dice el autor de los Hebreos que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué pecado te asedia? ¿Qué situación está ahora apartándote del Señor para que tú no puedas tener una estrecha comunión con Dios? Quita eso de en medio que te está impidiendo la comunión con Dios y entrégale tu vida por completo a Jesucristo, el cual será amplio en perdonar. Pero no lo hará a menos que tú y yo vayamos a Él en arrepentimiento y fe y digamos, Señor, contra ti he pecado, resuelve mi situación, y el Señor nos dará nuevas fuerzas. El Señor nos renovará, nos cambiará, nos santificará, hará todo nuevo en nuestras vidas, porque mi hermano, si hay algo que quita toda la potencialidad de un cristiano, es el pecado. Pero si abandonamos el pecado, nos arrepentimos de esos pecados que ofenden a Dios y nos volvemos a Dios, Dios tendrá misericordia de nosotros y nos salvará. Y ese es el propósito de Dios para con nosotros a través de este tema del arrepentimiento. Volvámonos a Dios. Volvámonos a Dios. Entremos en comunión nuevamente con Dios si esa comunión se ha interrumpido por causa del pecado. Vengamos a los pies del Señor y Él nos perdonará. Que Dios les bendiga.